Hoy vamos a hablar del amor y la pareja, pero no vamos a hablar de una forma analítica o psicológica en el sentido estructurado. Es decir, no quiero hoy elaborar ningún guión, ni quiero basarme en técnicas claramente definidas, sino que este es un vídeo de reflexión desde mi conocimiento, mi comprensión, mi experiencia y mi intuición, no solo como psicólogo y como persona que ha tenido parejas, ni solo como un ser humano, sino como un ente que quiere compartir aquello que, en relación con el amor y la pareja, considera que ha de ser o puede ser de utilidad. Vamos a ver qué sale, siempre pensando en la utilidad del que está al otro lado, acerca del amor y la pareja. El amor es pura bendición y a la vez es un inmenso cabrón. Lo he comprobado a lo largo de mi vida y con el trabajo hecho con otras personas. ¿Por qué es bendición? Porque cuando el amor se da, se establece no solo la unión, sino que se da y se construye algo que va más allá de lo material, algo que nos conecta con lo espiritual y algo que nos hace recordar que no estamos separados, sino unidos. El amor en sí, en lo dicho, es una bendición. Cuando digo que puede ser un inmenso cabrón, es porque a veces las dos personas, y esto siempre desde la razón, se distancian porque quieren imponer cada una sobre la otra cómo le gustaría que fuera no el otro, sino la expectativa de lo que fuera el otro. Es decir, aquí ya no hay amor, sino que se establece la expectativa del amor. Visto cómo se está formando este guión de forma improvisada, vayamos por puntos. Aunque este es un tema trabajado y analizado en otros vídeos, vamos a ver qué va saliendo. Primero, no idealices jamás al otro. Es la mayor faena que le puedes hacer. Cuando idealizamos, matamos al otro, porque le convertimos en ideal. Y no es ideal, es humano. Y al idealizarle, nos aseguramos que la relación fracase, incluso cuando hay amor verdadero. ¿Por qué? Porque este nunca va a ser un dios o una diosa, sino que humano va a permanecer. Y la decepción vendrá, tendrá lugar. Es inevitable, porque el otro idealizado no es más que alguien que yo he secuestrado para que cumpla con la fantasía de lo que normalmente en mi infancia he anhelado. Después no trates de que el otro compense tus desequilibrios. Tienes que estar muy atento, pues los desequilibrios tuyos son. Y muchas veces tratamos de que el otro solucione los desequilibrios que tenemos dentro. Por ejemplo, nos enfadamos porque el otro habla, actúa, mira, decide, piensa de un determinado modo, sin plantearnos en momento alguno por qué viene ese enfado. Cuando ese enfado supone una hiperactivación o una hipoactivación, es decir, una respuesta exagerada, una respuesta emocional exagerada, normalmente viene de traumas de la infancia y de la adolescencia. Y no nos paramos a pensar tanto que nuestra ira no es hacia el otro, sino que viene por nuestras vivencias internas, muchas veces ocultas, con lo cual es bueno que antes de saltar te preguntes ¿por qué saltas? ¿Qué es lo que me hace saltar? ¿Y en qué momento he sentido algo parecido a lo que ahora estoy sintiendo respecto al otro y que tanto cabreo me genera? Esta reflexión es importante porque te puede llevar a una mayor paz con el otro. No cambies al otro, no se puede cambiar.
Plantéate qué te molesta y por qué te molesta, y si esto se debe al otro o a ti. Muchas veces en la infancia hay una falta de conexión emocional con los padres que hace que proyectemos sobre la pareja una especie de figura paterna o materna sustitutiva que de nuevo queremos que sea ideal y que compense todo aquello que no tuvimos en la infancia. Esto se ve mucho cuando hablamos con máximas, cuando hablamos siempre de forma, cuando tenemos ideas muy rígidas sobre cómo debe ser la humanidad, cómo deben ser las personas, cómo hemos de comportarnos y cómo han de comportarse los demás. Generalmente hay una gran cantidad de traumas no procesados y por tanto no integrados. En este sentido, cuidado con esa idealización sustitutiva que muchas veces hacemos y que implican una proyección de mis problemas no resueltos sobre el otro, a pesar de que mi razón, por muy bien argumentada, me diga lo opuesto. No cambiemos al otro. También esto se ve en personas que son sensibles. Las personas que son sensibles son, pero muchas veces buscan en el otro una seguridad que les falta en su interior. No importa la razón, pero uno ha de pararse a reflexionar qué hay de cabreo, ira o inseguridad hacia el otro que realmente provenga de una experiencia previa anterior. Por eso invito a preguntarse, ¿de dónde viene esta sensación que tengo en el pecho? ¿De dónde viene esta falta de aire? ¿De dónde viene esta ira? Y una pregunta más concreta sería, ¿cuándo fue la primera vez que la tuve? Y si nos la hacemos con honestidad, es probable que lleguemos a la esencia o a la primera vivencia que el otro nos destapa, porque el otro con su hacer muchas veces activa en nosotros emociones en las que respondemos como en la infancia lo hicimos o como en la infancia no pudimos hacerlo. El otro va a ser un motor de inseguridades que nos las va a despertar y sobre él las pondremos a no ser que nos las trabajemos. Lo que es bonito de esto es que si esto se hace, este trabajo interno se hace, y he visto como muchas veces se va haciendo con el tiempo, acabamos por no querer que el otro cambie. Acabamos por ver que lo que nos saca de quicio es problema nuestro. Y sí podemos pedir no un cambio, sino una forma de expresar diferente o llegar a acuerdos, porque a veces lo que le afecta a uno para el otro no tiene importancia y a la inversa. Pero que esto sea a través de acuerdos, no de negaciones de la forma de ser. Y es bonito ver que cuando se quiere al otro como es y no se le quiere cambiar, muchas veces el cambio se da solo. ¿Por qué? Porque el otro se relaja y deja de querer aparentar, deja de verte como un enemigo sobre el que imponer la razón, deja de verte como lo que muchas veces representas sin consciencia, que es esa energía negativa que el padre o la madre, seguramente sin mala intención, generaron en ti en tu infancia. La psicología es interesante porque muchas veces es inversa a lo esperado, inversa a aquello que nos dicen que hemos de trabajar. Y en este sentido, ir a favor del otro, acompañar al otro, sin coartarle en su forma de expresarse, sin coartarle en su forma de ser, hace que la pareja en sí se vaya ajustando sola, mucho más que si hay recriminación, pues en cuanto hay recriminación, hay defensa, y en cuanto hay defensa, hay alejamiento, y por tanto, no unión.
Expresa tu amor de forma creativa. Sé original. Mete el juego y la creatividad. Sorprende de vez en cuando al otro. No dejes que la rutina mate la esencia. Y para esto, juega con el tiempo. Porque la productividad es algo falso. Ser productivo tal y como nos han enseñado es un gran error. Ser productivo de una forma acertada es la de invertir tiempo en la magia de la sorpresa. Mete lo absurdo en la relación, mete juego, mete humor. Ninguna relación mejor que aquellas en la que lo absurdo impera y se establece como una de las máximas de la relación. No tengas celos, jamás. Hablo en situaciones normales. Cuando estamos con el otro, hemos de fiarnos del otro, al 100%. No en base a razones, sino en base a posiciones. Me posiciono en una confianza ciega. Y en esa confianza ciega, regalo al otro mi amor. Y dejo a un lado la inseguridad. Al otro pueden atraerle otras personas. No es nada raro, es algo habitual, pero he de tener la plena conciencia, porque esa confianza se regala, de que le pueden atraer otros, pero el elegido soy yo, y que al único que ama es a mí, y que con el único con el que quiere estar soy yo. Pues yo represento para el otro todo lo que ese otro desea, quiere y ama. Lo otro no es más que meras distracciones que no tienen importancia. Y que si no tienen importancia para el otro, ¿por qué han de tenerla para mí? Porque si la otra persona me ama a mí. Y el resto no son más que figuras borrosas que desaparecen en unos segundos. Pues no le importan. A esa persona no le importan. Y yo confío en eso. He de confiar en eso. Por no decir, y esto es importante tenerlo presente, que detrás del celo hay una estrategia de alejamiento del otro. Muchas veces el celoso lo que busca es alejar al otro. ¿Por qué? Porque si uno se ha criado en una infancia en la que no hay amor, la apariencia del mismo da mucho miedo y es mejor buscar que se certifique nuestro temor a entregarme del todo y sufrir y que ese amor vaya a no funcionar. Muchas veces alejamos al otro por miedo a no sufrir y lo alejamos incluso amándole por si algún día nos deja de amar. Tenemos que trabajar siempre en nuestras propias inseguridades, sea como sea, de forma constante. Los opuestos se unen. Es una máxima que como tal es una estupidez. Pero, aunque sea máxima, la estupidez dicha tiene una buena parte cierta. Y es que los opuestos muchas veces constituyen elementos de unión, de tal manera que el otro me pone en contacto con mi sombra y yo pongo al otro en contacto con su sombra, de tal modo que en esa unión de opuestos, cuando se trabaja bien, cada uno saca, gracias al otro, lo que no había trabajado internamente. Es una maravilla ver cómo esos opuestos, con el tiempo, y a veces con mucho esfuerzo y tras mucha discusión, se van uniendo solos, se van alejando los enfrentamientos, porque van poniendo cada uno sobre sus espaldas lo que a cada uno les corresponde. Comparte tus miedos, compártelos, comparte tus miedos e inseguridades, no los ocultes, compártelos en cuantos vengan y pregúntalos, por ridículo que sean, a veces por aparentar seguridad o una falsa sensación de potencia y, en resumen, por miedo a la respuesta o por miedo a exponerme, no lo preguntamos. Y esto que no preguntamos se acumula
y cuando se acumula, se acrecienta. Y cuando se acrecienta, lo convertimos en realidad, aunque no lo sea, y acabamos por echarlo al otro, en cara. Ya sea en forma sutil o ya sea directa, y puede que incluso a través de una discusión que nada tenga que ver con el miedo que yo tengo, pero que sirva de disparador para evocar y soltar todo aquello que me he callado. Exponte en tus miedos y en tus inseguridades al otro. Pregunta, pregunta y pregunta, y que éste te responda. Si algo de lo que te responde no te gusta, primero te aguantas, no haber preguntado. Después piensa, ¿cuánto de esta respuesta me molesta debido a mis traumas? Aquellos complejos que tengo, pues los tienes. Y después, escucha, vuelve a preguntar y reflexiona sobre un elemento que es importante. La pareja es unión, pero nunca unión perfecta, si no entraríamos en la idealización, lo cual nos lleva a otro punto hilado a este. No busquéis una complementariedad perfecta, no existe. Buscad esa cercanía, esa unión imperfecta, en la que no vais a pensar igual, ni tenéis que pensar igual. Va a haber elementos en los cuales estéis distantes, penséis de forma diferente, incluso que tengan que ver con la pareja, pero no importa, no tienen ninguna importancia. Lo que tendría importancia es darles importancia. Expresa tu amor siempre que puedas. Puede que suene cursi. Me toca un pie que así sea, pero nunca sabes cuánto te queda de vida, ni lo que te va a faltar. Trata de expresar, sobre todo por medio de la creatividad y el humor, aquello que hacia el otro sientes. No habléis solo sobre cosas profundas. Tratad y meted en la vida superficialidad. Superficialidad y profundidad han de ir de la mano en una pareja, pues si no, se queda en un extremo y el extremo va a reclamar el opuesto. ¿Qué mejor que meter ambos? Este es otro punto importante. Los desequilibrios que tenemos a nivel interno muchas veces acontecen simplemente porque dejamos de lado uno de los opuestos que tenemos. Es decir, uno puede definirse como sensible, pero al definirse como sensible se limita solo en un extremo y niega su potencia. Uno puede definirse como potente y negar su sensibilidad. No, somos muchas cosas al mismo tiempo. Y esto hay que tenerlo claro internamente antes que en la propia pareja, que en el otro, que en nuestra visión del otro. No somos una cosa, no os quedéis en la pareja en el soy, pues esto niega el avance, sino que os debéis de quedar en el estoy siendo, u hoy soy, porque somos muchas cosas al mismo tiempo. De ahí que debamos alejarnos de la idealización. Somos buenos y malos, generosos y egoístas. Podemos ser muy cariñosos y muy distantes. Podemos ser apasionados o fríos. Pero no trates de definirte, porque si no acabarás por definir al otro. No tenemos ni idea de qué somos en realidad. Y lo que somos hoy no tiene por qué ser lo que seamos mañana. No, por tanto, mira al otro como un compendio de bienes y males, entre comillas. Esto ayudará, también si el otro te ve así, a que os pongáis en contacto con vuestras sombras, que no es otra cosa que lo que habéis reprimido a lo largo de la infancia para adaptaros a un entorno que os exigía no ser lo que en esencia erais y que no sacarais lo que en esencia tenéis que sacar. Es decir, una persona puede ser muy sensible en apariencia porque ha aprendido en la infancia que esa sensibilidad le ayuda a sobrevivir, a ser atendido, o porque simplemente le ha puesto en contacto con su creatividad. Y aunque la rechaza en apariencia, está muy ligado a ella.
Pero claro, lo que ha quedado oculto es la fuerza, la potencia. Puede que alguien sea muy fuerte y muy potente en apariencia, porque haya tenido que aprender desde muy pequeño a ser autosuficiente, a no valerse del otro, y haya interiorizado que las cosas son de un modo o de otro, porque solo ha de bastarse a través de sí, y ha negado su sensibilidad. Por eso esa unión, que citaba antes de los complementarios o de los opuestos, es tan hermosa cuando se da. Si todos estos elementos citados se van trabajando, se van elaborando, solo habrá un enemigo real, que será el de lo ajeno. Ese maldito ajeno es el de las circunstancias de la vida que a veces son inevitables, circunstancias que impiden que la unión se establezca. Pueden ser razones laborales, de acontecimientos vitales, familiares, de infinidad de casos. Me refiero a lo que la vida de repente impone. Y uno ha de rendirse a lo ajeno, en todo el sentido de la palabra, siempre y cuando esa rendición sea la única salida, puesto que lo que sí pueda uno cambiar para evitar ese ajeno y que la unión pueda darse, ha de trabajarse. Pero lo que no esté bajo nuestro control, no está bajo nuestro control. Y esto es algo que muchas parejas cometen un error. Tratan de imponerse sobre lo que acontece cuando no tienen control, cuando no tienen poder sobre la situación. Pensad siempre en qué podéis manejar y en qué no. Y desde ahí, actuad, pero siempre con plena honestidad. Evitad el síndrome del punto negro. Cuando hay una discusión, cuando hay una desilusión, cuando hay un enfrentamiento, viene la crítica. Y el otro se convierte solo en lo criticado. Y el criticado se siente criticado entero, en todo su ser. Y en la relación de repente aparece solo este punto de desencuentro que se come el resto. Jamás lo hagáis. Si el amor es verdadero, si el amor es fuerte, los puntos de unión son tan sólidos que no debéis permitir que aquello que os aleje se convierta en el elemento realmente dominante, puesto que no lo es. Pero corréis el riesgo, si le prestáis demasiada atención, de hacer que lo que no es real se convierta en cierto, y que aquello que de verdad os une y es real pase a un segundo plano y desaparezca, de forma que lo absurdo tome forma de certeza y lo que era cierto desaparezca como si jamás hubiera existido. Tened tiempo libre para los dos. Tenéis que compartir cosas. Hay que tener juego, diversión, proyectos, aventuras. Da igual las que sean. Pueden ser en casa o pueden ser fuera. Pero debéis tener tiempo para vosotros en soledad. Quien no tiene al menos una hora de soledad diciendo esto como mera máxima, pero como guía, ha perdido un día entero de su vida. La soledad en la pareja es importante para que ésta se mantenga, puesto que dos se suman, pero también se pueden restar si no tienen vida separada. Cada uno debe tener sus momentos de soledad y que estos momentos deben ser sagrados, tanto como los de unión. No os pongáis jamás metas inalcanzables y olvidaros de la perfección. El mejor camino que puede elegir una pareja, a pesar de lo dicho por antonomasia tantas veces, es el de la mediocridad. Si una pareja persigue, sin más, ser lo que sea,
incluso algo mediocre. Se quitan las barreras, se quitan las expectativas, se quita por tanto lo forzado, la máscara, lo aparente, aquello que es impuesto. Y si esto desaparece, la relación irá mejor y superará esta mediocridad, pero no por conseguir una gran relación, sino porque no importará que la relación sea mediocre. Cuidado con ponerse objetivos excesivos y con la idealización. Una vez más, si se busca la pareja perfecta, si se busca ser una gran pareja, lo que se obtendrá a continuación será el castigo de la imperfección, de la realidad, de aquello que no se puede alcanzar. Y la pareja, en vez de unirse, se distanciará, puesto que verá al otro como juez y no como aliado, como un enemigo que le fuerza al tener, al tendría, al deber y al debería de, en vez de al ser, que es el camino que os ha de conducir. Cuando digo mediocridad no es que el objetivo sea simplemente ser mediocre. Me refiero es que el objetivo verdadero de la pareja es la tranquilidad, no la felicidad ni la perfección. Y esto es algo que se debe tener claro. Primero planteándonos internamente qué elementos internos yo no me estoy trabajando o no soy consciente de los mismos y que debo serlo porque no estoy aportando tranquilidad en mí y por tanto en la pareja. Porque la tranquilidad, la paz, es el motor que más nos ha de mover en esta vida internamente y en pareja, no la felicidad, porque la felicidad no existe como tal. Existe la alegría, que es otra cosa, pero no la felicidad ni una pareja feliz. Se ha de buscar una pareja tranquila. Y para que una pareja pueda ser tranquila, pueda estar en paz, qué mejor que darse la posibilidad de ser mediocres y de no tener que hacer siempre planes espectaculares, ni tener que llevarse siempre maravillosamente bien, ni reírse siempre, ni jugar siempre, ni hacer el amor de una forma increíble. No, que los gatillazos puedan ser al motivo de humor en la cama, que estar 2 días tirados en el sofá pueda ser motivo también de risa y de descanso, que simplemente el estar limpiando los platos el uno con el otro pueda ser razón de algo sagrado. A eso me refiero con mediocridad. El que me entienda, bienvenido sea, y el que no, ¿qué le voy a hacer? Pero a esto más tiempo no le voy a dedicar. Acompañad al otro, y esto de nuevo parte de lo último mencionado, en sus desequilibrios del mejor modo que podáis, y que el otro se deje acompañar en sus desequilibrios. Meted, y esto es difícil, pero merece la pena hacerlo, el desequilibrio como algo normal en la pareja. No tratéis de estar siempre equilibrados y en perfecta armonía, sino que si el otro, por ejemplo, tiene un día que se queja mucho, pues podéis acompañarle en la queja. Otra cosa sería que lo hiciera todos los días. Si el otro está muy cariñoso un día y excesivamente inseguro, acompañarle en esa inseguridad. Otra cosa sería que fuera así todos los días. Pero hay que acompañar al otro teniendo en cuenta que el mundo y nosotros tendemos al desequilibrio y a la inestabilidad, y que lo que somos hoy no tenemos por qué serlo, no ya mañana, sino dentro de una hora. Miraros como un equipo de dos, en el que uno sirve de delantero y otro de defensa, en el que otro puede ser más aventurero y otro más conservador. Pero en ese equipo, mirad qué proyectos y qué goles son los que queréis meter.
qué pelota es la que preferís y qué tipo de juego es el que queréis establecer. Esto estaría bien tenerlo como punto de partida, no sea que se empiece una pareja sabiendo que cada uno quiere un juego distinto, tiene porterías distintas a las que lanzar la pelota y por tanto partáis de un camino del que no vais a llegar a ningún lado y que sería innecesario comenzar, puesto que, ligado a esto, las parejas no deben estar de acuerdo en todo. Pero sí sería de gran provecho, mejor dicho, que tuvieran valores afines, no en todo, pero sí en elementos importantes. Deben pensar de forma parecida, no en todo, insisto, pero sí en aspectos que sean importantes para ambos. Y los valores, al menos los más importantes, son elementos de construcción que ayudan a que la pareja se fortalezca y avance, teniendo en cuenta, sin idealizaciones, que habrá valores que yo del otro no comparta y no pase nada, porque tendemos a imponer nuestra visión sobre el otro. Partís siempre de algo muy difícil, tremendamente difícil, que es que tu realidad es tu realidad, tu visión es tu visión, y muchas veces lo que recordamos no es realmente lo que aconteció, puesto que dos personas cuando viven una misma situación la viven de forma distinta, la ven de forma distinta, la perciben de forma distinta y la recuerdan de forma distinta, con lo cual el recuerdo jamás es lo que aconteció, porque depende de inmensos factores, que son siempre individuales. Cuando habléis al otro, no le habléis con siempre, nunca, todo o nada. Le convertís, si lo hacéis, en un siempre, en un todo, en un nada, en un nunca. Por ejemplo, digo, es que esta persona siempre hace esto. Vendría bien preguntarse, ¿siempre hace esto? ¿Alguna vez no lo ha hecho? Eso nos irá permitiendo darnos cuenta de que lo que impera es el casi y muchas veces el a veces. Y ese siempre veremos, simplemente con preguntas tan sencillas como esta, la falsedad que tiene. De nuevo, sin esa idealización mencionada y sin la perfección, dad siempre que podáis, que no va a ser siempre, pero siempre que podáis, el valor de sagrado a los momentos en que estéis juntos o riáis juntos, por nimia que sea la actividad o rutinaria que ésta sea, que compartís, puesto que a veces, cuando el amor se da, nos olvidamos de lo sagrado que es el otro, y hay que hacer culto a la propia sacralidad y a la sacralidad del otro, puesto que el otro sagrado es, y si le quiero, si le amo, como algo sagrado he de tratarle. Si cumplís con estas cosas vais más que sobrados. Y puede que este vídeo se haya hecho pesado. La verdad es que me toca un pie. Haré otros sobre técnicas o aspectos psicológicos más concretos, como muchos que ya he realizado. Pero como ya sabéis, a veces quiero dejarme llevar, establecer una reflexión sin más, y que venga lo que venga, salga lo que salga. Al que le guste bien y al que no, pues no escuchará esto porque habrá dejado de ver el vídeo en su totalidad. Pero, aunque haya dejado que mi mente, o mejor dicho, mi corazón, sea el que se exprese como le ha venido en gana, la utilidad que espero que os den estos vídeos, espero que se haya dado, aunque sea solo en alguno de los aspectos mencionados. Como siempre,
Un fuerte abrazo. Y gracias a esa persona que tanto me ha enseñado de lo aquí dilucidado y que tanto me ha cambiado en aspectos que yo daba por ciertos y ahora no sé si son ciertos, falsos, reales, y me da igual. Que lo paséis bien.